Bienvenida, Paula. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Mónica, por la presentación y gracias por invitarme a compartir hoy día unas reflexiones, a reflexionar con ustedes sobre la importancia de la relación entre el espacio, la inseguridad y la movilidad, que yo creo que es una triada fundamental a la hora de pensar, por una parte, la cuestión del derecho a la ciudad, pero también el derecho a los espacios libres de violencia y de inseguridad, y hacer una reflexión compartida. Lo que yo quiero proponerles hoy día es a reflexionar sobre el espacio, que es un elemento de las relaciones sociales que poca atención le ponemos, y por otra parte, brindar algunas claves o pistas analíticas que nos permitan pensar cómo podemos introducir esta mirada del espacio, del género, de la inseguridad y de la movilidad a nuestros espacios cotidianos. Entonces voy a compartir mi pantalla, que es una presentación. Lo que a mí me interesa partir diciendo es que el género crea una diferencia cuando pensamos el espacio. El género como una categoría analítica nos permite repensar todos los órdenes sociales, pero las realidades son tan sociales como espaciales. Y en ese sentido, el género nos ayuda a pensar cómo se construye lo social y cómo lo social es tan genéricamente construido como espacialmente construido. Mi mirada es particular porque lo hago desde una disciplina más específica, que es la geografía, que es la disciplina, yo diría, que ha tenido la mayor relevancia, pero sobre todo la mayor producción analítica sobre el espacio, y dentro de las geografías hay una disciplina que se ha encargado de posicionar la reflexión de género desde una perspectiva feminista, que son las geografías feministas, que de a poco se van extendiendo dentro del continente latinoamericano como con sus herramientas analíticas para pensar el espacio. ¿Por qué el espacio? Mis preguntas son sencillas y van a ser tres. ¿Por qué el espacio? ¿Por qué la inseguridad? ¿Y cómo es que podemos incorporar esta reflexión a los espacios educativos? En primer lugar, porque el espacio no es un soporte neutro. Hemos creído realmente que el espacio es un elemento neutro que contiene las prácticas espaciales, que es donde ocurren las cosas, y no hemos pensado necesariamente cómo el espacio contribuye a reproducir las diferencias y las desigualdades. Llegamos a ser hombres y mujeres en tiempos y en espacios, y los espacios han sido fundamentales para separar, para dividir, para limitar, para excluir a ciertos sujetos dentro de ciertos espacios. La construcción de los límites de un espacio y de otro lo que hacen es fijar quién puede circular, caminar, recorrer un espacio y quién no se siente cómodo en ese lugar. Por lo tanto, el espacio es fundamental y ha sido fundamental tanto para la producción como para la reproducción de distintas formas de explotación, de distintas formas de segregación social, pero también el espacio ha contribuido a fortalecer el sexismo y también el racismo dentro de la sociedad. Esto fundamentalmente porque las mujeres han sido invisibles dentro de las ciudades. Cuando uno se pregunta dónde están las mujeres, pareciera ser que los espacios más definidos para que las mujeres habiten son fundamentalmente los espacios domésticos. Y en ese sentido, una tercera categoría que nos ayudaría a pensar por qué el espacio es importante, porque generalmente el espacio lo pensamos de manera dicotómica. Pensamos lo público y lo privado, que ha sido una de las herramientas espaciales más importantes para colocar a las mujeres en un espacio determinado, limitando las posibilidades de ser, de hacer y de habitar,
y que ha sido fundamental, pero también hay otras que son lo reproductivo y lo productivo, por ejemplo, lo móvil y lo inmóvil, que es una de las categorías que últimamente me ha motivado más a investigar, porque pareciera ser que las mujeres son lo inmóvil, mientras los hombres y lo masculino es lo móvil, y ahí hay un montón de metáforas que vienen hasta desde las metáforas biologicistas, de que el espermio es el que se mueve y el óvulo es el que está fijo. Por lo tanto, todas estas metáforas que piensan dualmente los espacios, la mente y el cuerpo, por ejemplo, lo que hacen fundamentalmente es establecer formas de codificar lo femenino y lo masculino que tienen una representación espacial. Y es a esa representación espacial que tenemos que atender para entender que el espacio no necesariamente es un elemento neutro dentro de la sociedad. Como hemos creído que es neutro, lo que se considera neutro en realidad sabemos que es abstracto, pero en la práctica es masculino y por lo tanto muchos de los patrones a través de los cuales pensamos el espacio son patrones que se han universalizado desde la experiencia masculina. Piénsese solo en un ejemplo. La mayor parte de los medios de transporte están pensados para las actividades, entre comillas, del trabajo productivo. Por lo tanto, eso hace que muchas de las necesidades de movilidad de las mujeres dentro de la ciudad queden completamente invisibilizadas dentro de las necesidades del transporte, porque se piensa que el sujeto que ocupa el transporte es un trabajador y ese trabajador es un hombre, y con otras características también. Pero lo que es importante es que los patrones de la masculinidad se universalizan y a través de ellos se piensan los espacios. Otro ejemplo bastante utilizado es que muchos de los espacios públicos que hay dentro de los barrios, de las comunidades, cuando se piensan como espacios para el uso público, se piensan fundamentalmente en actividades deportivas, principalmente o canchas de fútbol o actividades de deporte, y las mujeres muchas veces están excluidas de esas prácticas por las necesidades del cuidado, por el trabajo, y la otra forma en que las mujeres están en el espacio es, por ejemplo, a través de los espacios de juegos infantiles. Por lo tanto, se piensa en las mujeres o en su papel de madres y es casi la única posibilidad validada o de trabajadoras, que son las posibilidades validadas de ocupar los espacios públicos. Esto tiene que ver con algo que una geógrafa española denomina como una socialización espacial desde la niñez. Y es interesante porque todos los procesos de socialización son sociales, pero también son espaciales. Los juegos infantiles, por ejemplo, Ana Sabaté ha demostrado cómo estos juegos empiezan desde la niñez a marcar la relación que hombres y mujeres tienen con el espacio. Las niñas son mucho más controladas por sus padres y por sus madres a través de la vista. Es decir, las niñas tienen un perímetro de juegos mucho más limitado que los varones. A los niños se les permite ir a los juegos, se les permite ir a la casa de los amigos a más temprana edad, y eso hace que la relación entre espacio público y espacio privado vaya siendo mucho más problemática para las mujeres. Eso significa que el espacio es fundamental en la construcción de las relaciones de poder. Y el espacio, desde la perspectiva de la geografía feminista, no es solo el espacio que está afuera. El espacio, el primer espacio y la primera escala geográfica es el cuerpo. Y además del cuerpo hay otras escalas que son importantes de analizar para pensar cómo vamos configurando nuestras relaciones sociales de manera espacial. La casa, el barrio, la ciudad, la nación, los espacios globales tienen una clara connotación masculina. Y eso significa además que el diseño de los espacios, desde los más domésticos a los más públicos, tienen incorporada una perspectiva de género, aunque creamos que es neutro. Un ejemplo que se ha estudiado sobre todo para analizar los espacios educativos son los espacios escolares, fundamentalmente, por ejemplo, el patio de juegos. Hay varios estudios que han demostrado cómo el uso del espacio del patio en los tiempos de recreo es completamente diferencial entre hombres y mujeres. Mientras los hombres tienden a desarrollar juegos más motrices, ocupando zonas centrales y de alta intensidad del juego,
La porción que ocupan es mucho mayor que las niñas, de hecho llegan a ser hasta invasivos, mientras las niñas nos ocupan ciertos espacios con mucha mayor diversidad, no están siempre dentro del mismo, pero la gran diferencia es que las niñas usan el espacio pero no lo controlan. Por lo tanto, es muy importante pensar la noción de espacio en relación a las características culturales, pero también en las relaciones de poder. El espacio puede ayudar a mediatizar la comprensión de por qué se dan esas relaciones de poder. De esta forma, una de las características más importantes que ha tenido el espacio en términos de limitación de las experiencias del habitar y de la movilidad de las mujeres ha sido la inseguridad. La inseguridad para mí tiene que ver con una emoción. Yo prefiero hablar más bien del miedo como una emoción que configura nuestra relación con el espacio. Así como les decía que los juegos infantiles están claramente espacializados para niños y para niñas, el temor tiene una misma característica. De hecho, cuando las niñas empiezan a relacionarse con los espacios públicos de juego, los espacios públicos de la escuela, los espacios públicos de los amigos, etcétera, se va introduciendo la idea del temor. El cuídate, el cuidado que no te vaya a pasar algo, es mucho más diferencial como discurso para las niñas que para los varones. En ese sentido, por lo tanto, la inseguridad, ya hay varios estudios que han mostrado que la inseguridad varía entre hombres y mujeres tanto en su extensión como en su naturaleza. Y sobre todo varía en términos de los efectos que tiene sobre la vida de las mujeres esa inseguridad que se siente sobre todo en los espacios públicos. Varían en su extensión porque hay un dato interesante que es que las mujeres tienen mucho mayor miedo a los espacios públicos, pero entre comillas son más víctimas de violencia en los espacios privados, y varía en su naturaleza porque el mayor miedo que tienen las mujeres en una determinada edad es fundamentalmente a las formas de acoso y de violencia sexual que se dan en los espacios públicos. ¿Por qué es importante pensar la inseguridad en relación al espacio? Porque el espacio es capaz de hacer fluir las emociones. Muchas veces nuestras emociones están espacializadas. El miedo es uno de las emociones más espacializadas que asociamos a las características de cierto lugar. Por ejemplo, las investigaciones en España, en Perú y en México coinciden con ciertas características espaciales de los lugares que representan mayor temor para las mujeres. La falta de iluminación, la presencia del comercio ambulante, la falta de vigilancia policial, son características que de alguna forma se repiten en las experiencias de las mujeres, por lo tanto vamos desarrollando una relación con el espacio que es una relación afectiva. Y esto es súper importante porque desde una perspectiva criminológica, lo que dicen fundamentalmente los criminólogos es que la inseguridad de las mujeres es irracional. Como tienen más miedo al espacio público, pero son más víctimas a la violencia en los espacios domésticos, se ha llevado a creer que el miedo de las mujeres es irracional. Sin embargo, eso podríamos sostenerlo hace 10 años, cuando la mayor presencia de la discusión pública sobre la violencia era la violencia en los espacios domésticos. Pero hoy día, donde las violencias empiezan a espacializarse en todos los lugares, y los espacios públicos son uno de los lugares donde mayor violencia ocurre, piénsese solamente en el transporte público. El último informe de ONU Mujeres dice que 8 de cada 10 mujeres ha vivido al menos un episodio de violencia sexual en el transporte público. Estamos diciendo que el miedo no tiene nada de irracional. Por el contrario, el miedo se va construyendo en relación a la violencia, y por eso muchas veces se dice que es paradójico. En realidad, la paradoja es la del espacio. ¿Por qué las mujeres tienen más miedo en el espacio público si son más víctimas en el espacio privado? Y eso podría ser fácilmente cuestionado con las discusiones más actualizadas sobre la violencia y el miedo en los espacios públicos. La inseguridad, de hecho, lo que nosotros hemos planteado es que el miedo es una forma de violencia.
El miedo no está separado de la violencia, sino que es una forma de violencia. Cuando una chica estudiante me dice, ¿sabes qué? Yo cuando voy en el transporte me pongo una ropa y cuando llego a la fiesta a la que voy, llevo en la mochila la ropa que me voy a poner, eso no es algo que se siente solamente, sino que implica una práctica. Cuando una mujer dice, yo prefiero pagar un Uber que andar en metro por el miedo al acoso sexual, en realidad no estamos hablando solo de que el miedo se sienta, sino que es una experiencia y una práctica que hace que nuestras formas de habitar el espacio público sea completamente diferencial. En ese sentido, yo creo que las emociones y por lo tanto la inseguridad es fundamental para ampliar o para constreñir los límites de nuestro cuerpo. La inseguridad es un elemento que ha acompañado la experiencia del habitar de las mujeres en la ciudad y que tiñe de alguna forma nuestros paisajes cotidianos. De ahí que muchas mujeres saben, por ejemplo, por dónde ir, por dónde no ir, cómo tener cuidado, cómo manejar ese miedo y por lo tanto dónde sentirse confiadas. Y esto también es importante. No es una decisión consciente, uno no dice, hoy día ando miedosa. Es una experiencia que incluso se va incorporando desde la niñez, como les decía con los ejemplos de Ana Sabaté, que hace que incorporemos el miedo, que lo introduzcamos en nuestro cuerpo casi como algo permanente dentro de nuestra experiencia del habitar. Eso no impide que las mujeres salgan, eso no impide que las mujeres habiten la ciudad, eso no impide que las mujeres circulen. Lo que hacen es que se desarrolle un tipo de movilidad que desde la perspectiva de la geografía es una movilidad restringida, porque se limitan espacios, se limitan tiempos, se limitan actividades y por lo tanto ese habitar es un habitar menguado, es un habitar mucho más limitado. Aquí me gustaría detenerme solo en un par de cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la movilidad. ¿Por qué es tan importante la relación inseguridad y movilidad? Porque uno de los factores que más inhibe la movilidad de las mujeres en la ciudad es fundamentalmente la inseguridad. Y eso hace que los tiempos en los cuales las mujeres disfrutan la ciudad son más limitados, que los espacios y las actividades sean menos diversificadas, que las mujeres lleguen incluso a dejar de trabajar, por ejemplo, por la inseguridad o por la experiencia de la violencia en el espacio público, nos da cuenta de los efectos que tiene esta inseguridad en la práctica de moverse por la ciudad. Y por lo tanto, esta relación entre espacio, entre inseguridad y movilidad es una relación muy imbricada que difícilmente podemos desatar fácilmente. En este sentido, hay varios avances que se han hecho sobre cómo se pueden diseñar espacios seguros. Aquí no hay necesariamente recetas, hay algunos principios sobre cómo deberían ser los espacios que han desarrollado las urbanistas fundamentalmente para mostrar qué elementos son necesarios de incorporar al momento tanto de diseñar, pero también al momento de pensar en hacer diagnósticos sobre cómo están nuestros espacios dentro, en este caso, dentro de los espacios educativos, en los alrededores y en los accesos que tenemos a esos lugares. Las primeras principios, que son los que a mí más me gusta compartir, son los de colectivos canadienses, de METRAC, que lo que hicieron fue decir, más que pensar primero en cómo es un espacio, qué es lo de que debería tener un espacio, es decir, pensar el anverso. Si no pensemos en la inseguridad, pensemos en cómo es un espacio seguro, cómo sería un espacio seguro para ver qué tanta inseguridad es la que tenemos dentro de nuestro espacio urbano. Y el primer principio que ellas plantean es que siempre es importante saber dónde estamos y a dónde vamos, es decir, la señalización. En términos prácticos, ¿qué significa? Que los espacios deben estar claramente identificados, que debemos tener carteles, identificación de los lugares, de teléfonos públicos, los nombres de las calles, los mapas del barrio, que de a poco se han ido incorporando, por ejemplo, en el metro, en cada estación hay un mapa que nos permite ubicarnos, porque muchos de los factores que tienen que ver con la inseguridad también tienen que ver con la imposibilidad de saber dónde estoy.
Y eso nosotros también lo hemos comprobado recientemente en un estudio que hicimos en el CETRAM de Pantitlán, de Indios Verdes y de Tasqueña, donde las mujeres indicaban que una forma de presentarse para ellas la inseguridad de recorrer los lugares es fundamentalmente porque no hay señaléticas, porque salen del metro o vienen de un transporte foráneo y no saben cómo llegar a la línea del metro más cercana. Por lo tanto, es sumamente importante el tema de la señalización. Y el principio es saber dónde se está y a dónde se va. El segundo principio es ser visto y ver. La idea de la visibilidad de los lugares nos da claramente indicaciones de cómo está ese lugar en términos de la inseguridad. Una iluminación adecuada, el control de estos recovecos que muchas veces tienen los lugares, la posibilidad de ampliar los campos de visión y controlar los desplazamientos previsibles. Una característica fundamental, por ejemplo, de ver y ser vista es la posibilidad que tienen los espacios de mostrar y de hacer que la persona esté dentro del espacio. Muchas veces por ejemplo, si pensamos solo por un ejemplo en el transporte público, el exceso de personas, el exceso de estímulos, el exceso de gritos, el exceso de todo que de alguna forma se exacerba, hace que la posibilidad de ser vista y de ver se limite. En tercer lugar, el principio de oír y ser oído es fundamental. Pareciera ser que es una cuestión muy sensible, pero en realidad puede configurar, por ejemplo, un paisaje de miedo. Cuando le preguntaban a las mujeres del CETRAM qué era qué cosas del ambiente ayudaban a generar el miedo, decían los gritos de los voceadores, por ejemplo, la música de los micros muy fuerte, los gritos de los ambulantes, que lo que hacen es imposible de que si les pasa algo, el grito se escuche por alguien. Por lo tanto, el paisaje que se va configurando en términos de inseguridad tiene que ver con la visibilidad, pero también tiene que ver con este otro aspecto más sensible que tiene que ver con el oído y el ser escuchado. El cuarto principio es poder escapar y obtener auxilio. La vigilancia formal no siempre tiene que ver con la vigilancia policial. La vigilancia formal tiene que ver con la presencia de otros, cómo otros en una determinada situación pueden ayudar. Y esto es fundamental porque a diferencia de la violencia doméstica, que el argumento es que nadie la ve, en el caso de la violencia en los espacios públicos, es vista por muchas personas. Y de hecho, generalmente hay muchas personas anónimas que son testigos de estas formas de violencia. Por lo tanto, la vigilancia de otros es fundamental. Muchas veces eso no implica que las otras personas se comprometan en la situación que está viviendo una mujer, pero la sola presencia de otros puede contribuir a inhibir, por ejemplo, un acto de acoso sexual. El principio 5 es vivir en un ambiente limpio y acogedor. La planificación de los lugares en términos de que favorezcan el encuentro tiene que ver también con la cuestión del mantenimiento de los lugares. Muchas veces pensamos que solo diseñar los lugares ya lo resuelve, pero otra cosa es mantener esos lugares, sobre todo en términos de limpieza y de lo acogedor que pueden ser esos lugares. Un espacio acogedor va a ser uno que sea visible, uno donde me escuchen y también un espacio donde haya las posibilidades de escapar en el caso de una situación de riesgo. Y el principio 6, que es uno de los más importantes porque es el principio de cualquier planificación de los espacios, que es fundamental, que es actuar en conjunto, es decir, cómo involucramos a los distintos actores de una comunidad en la definición de qué es lo que es un espacio inseguro. Porque ahí lamentablemente no tenemos un solo espacio inseguro, depende muchas veces de las características del colectivo, de las experiencias que se hayan vivido en un lugar para que se presenten como un lugar o no de riesgo. No es lo mismo un lugar de riesgo para una mujer de 60 años que para una mujer de 20. No es lo mismo un lugar de riesgo para un inmigrante que para una persona local. Por lo tanto, es muy importante que la participación de los distintos actores de la comunidad permitan identificar cuáles serían esos lugares de riesgo, construir los mapas del riesgo de manera colectiva. Hay distintas estrategias que sirven para eso. Las auditorías, por ejemplo, del espacio, que son las caminatas a través de las cuales van distintos grupos de mujeres caminando por los lugares y van observando los lugares y van identificando cuáles son esos aspectos, puede ayudar a que una comunidad además salga fortalecida a través de este proceso de identificación de los lugares.
Los mapeos colectivos, que significan poner simplemente un mapa del lugar que queremos identificar y ubicar cuáles son esos lugares y entonces analizar qué es lo que hay en ese lugar para saber cómo es que se puede manejar de distintas formas. Muchas de las formas de intervención en los espacios tienen que ver con intervenciones físicas, pero otras no necesariamente tienen que ver solo con la intervención física, sino que también con el uso del espacio, con la señalética, que son factores mucho más manejables en términos de cómo intervenimos ese espacio. Y en términos generales, aquí a mí me gusta mucho una geógrafa catalana que se llama Ana Ortiz, que ha logrado identificar cuáles serían los aspectos físicos y los aspectos sociales de un espacio seguro. El diseño polivalente, es decir, que tenga muchas posibilidades de uso, que no sea solo un uso. Por eso, por ejemplo, cuando pensamos en las canchas de fútbol, tiene casi un uso. Es necesario pensar en espacios polivalentes. La existencia de juegos infantiles y de terrazas, los componentes verdes son fundamentales, pero no cualquier componente verde, porque un árbol que es muy bonito en el día, en la noche puede significar para la mujer la posibilidad de un escondite de alguien, la iluminación, la transparencia, el buen mantenimiento de los lugares, la conexión entre los lugares, entre los transportes públicos, por lo tanto el acceso a los lugares, el entorno multifuncional y la participación ciudadana en el diseño es uno de los elementos que ayuda a los aspectos físicos. Pero también hay aspectos sociales que tienen que ver con la convivencia que se da en los lugares, la diversidad de personas, de edades, de condiciones distintas, de habilidades físicas, de etnicidades, permite que el espacio sea percibido como más seguro. La diversidad de actividades, que haya personas, niños jugando, que haya personas sentadas en las bancas, que haya gente comiendo, que haya gente utilizando el espacio, es también uno de los elementos de vigilancia natural de los más importantes. La interacción y la comunicación entre las personas y las manifestaciones públicas de afectividad. Las celebraciones de los encuentros, las fiestas, etcétera, que podemos tener como espacios de uso común. Eh, para ir cerrando, hay dos cosas que me gustaría reforzar. Una, el, el hecho de que un espacio sea inseguro responde a múltiples experiencias, por lo tanto, no hay una sola forma de percibir la inseguridad y por lo tanto es tan importante el ejercicio participativo. El diseño tiene que estar acompañado de una reflexión más profunda de por qué la inseguridad existe. Por lo tanto, es importante que tanto cuando pensamos en los espacios, pensemos inmediatamente cómo son las relaciones. Y cambiar solamente las luminarias no nos va a hacer un espacio inseguro inmediatamente. Lo que tenemos que pensar es cómo cambiamos también las relaciones de poder, las relaciones sociales de desigualdad y las relaciones fundamentalmente de violencia, las que finalmente el espacio contribuye, pero las relaciones sociales son fundamentales. Por lo tanto, no podemos pensar la inseguridad sin considerar las relaciones sociales y políticas que se dan dentro de la vida de la comunidad. Desafíos, el espacio importa, el espacio es un elemento que hay que considerar cuando pensamos en la inseguridad. Dos, el espacio es más que el lugar solo en el que estamos, son redes de lugares, el afuera, los accesos, las historias de los lugares, los imaginarios que tenemos de los lugares son importantes de considerar. Tres, la diversidad de mujeres va a implicar también experiencias de violencia y de inseguridad que son distintas en los espacios públicos, por lo tanto hay que pensar en términos interseccionales. Cuatro, las mujeres están en todos los grupos vulnerables, por lo tanto, cuando pensamos, hay un supuesto que cuando hay un espacio seguro para una mujer, seguramente es seguro para cualquier persona. Y en quinto lugar, los espacios son multiescalares. Es decir, no es solo la escala de la sala de clases, es la clase, el patio, la escuela, los alrededores, la colonia, y por lo tanto tenemos que ir pensando en términos multiescalares. Un cambio en un espacio de una escala local puede tener efectos más amplios hacia otras escalas. Yo quedaría hasta aquí y por supuesto dispuesta a después a las preguntas y a los comentarios, porque en este tiempo tan corto es difícil como profundizar tanto. Muchas gracias.
Ay, disculpe. Muchísimas gracias, Paula, por esta espléndida exposición sobre, pues sí, sobre la importancia realmente del espacio, ¿no? Y como tú comentabas al principio, de este entendimiento del espacio como algo que no es neutro y donde se juegan muchísimas relaciones, ¿no? Donde se juega la desigualdad, pero donde también se puede trabajar para la intervención de transformar ese espacio y que permita efectivamente hacer a través del espacio, pues a la o sea, lugar mucho más habitable para las comunidades, ¿no? Que es un tema fundamental, como comentaba yo al inicio, de reflexión para la universidad y en especial para los planteles de las prepas y de los SDHs. Y bueno, además, esta presentación de Paula se engarza muy bien con la presentación que viene a continuación, que es de la doctora Patricia Castañeda Salgado, quien nos va justamente a compartir un proyecto sobre el derecho a la movilidad libre y segura en la UNAM que ella coordinó. O sea, un proyecto que da una herramienta metodológica que justo tiene que ver con el tema, digamos, de estos diagnósticos participativos de los que nos hablaba Paula. Y, bueno, la doctora Patricia Castañeda es doctora en antropología por la UNAM, integrante fundadora del programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Es especialista en el estudio de la situación de género de mujeres indígenas y rurales, en la conceptualización de la violencia de género y feminicida, y estudiosa de las trayectorias de las antropologías feministas en países de habla hispana. Es docente del programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM e integrante de los padrones de tutores de del programa en antropología y del de trabajo social. Fue secretaria académica del SAGE de 2015 a 2016. Es integrante de la red de Ciencia, Tecnología y Género, del Grupo de Trabajo Feminismos, Resistencias y Procesos Emancipatorios del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, de la Red Latinoamericana de Antropología Feminista y del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, el cual preside durante el periodo de 2019 a 2021. Bienvenida, Patti, te cedo la palabra. Muchas gracias, Mónica. Bueno, pues primero agradezco el haber sido nuevamente convocada por las colegas de la Coordinación de Igualdad para poder compartir con ustedes esta investigación que, bueno, ya les iré detallando en qué consistió, pero también agradezco mucho que en esta sesión comparta el espacio virtual con Paula Soto, cuyo trabajo es muy afín y que además, bueno, pues hemos coincidido en muchos momentos en muchas cosas, entonces siempre es un gusto encontrarnos con colegas, aunque sea en estas condiciones. Y además agradezco mucho también su presentación porque, bueno, pues ha puesto ya las bases conceptuales de buena parte de lo que nosotros desarrollamos en este proyecto. Ahora voy a compartir pantalla, espero que todo salga bien como hace rato, Mónica, porque de repente algo pasa. Ahí está, ¿verdad? Sí, perfectamente, Patti. Muy bien. Bueno, pues desde, unos años atrás, como ustedes podrán ver, realizamos este proyecto que llamamos Investigación Diagnóstica para la elaboración de un modelo de UNAM segura. Este proyecto tiene varias fuentes, varias motivaciones que condujeron a él. En primer lugar, es un proyecto que estuvo inspirado en una preocupación personal que adquirí en los años 2004-2005, cuando fui invitada por la doctora Marcela Lagarde de los Ríos a formar parte del comité científico de la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana, que ella impulsó siendo presidenta de la Comisión de Feminicidios de la Cámara de Diputados en la legislatura número 56.
En esa ocasión se hizo una investigación muy profunda sobre todas las condiciones que permitían la violencia de género extrema en contra de las mujeres en nuestro país, que conducían a el asesinato violento de una mujer por el hecho de ser mujer, que en el principio era el fundamento teórico de la noción de feminicidio. Y como parte de esta pertenencia al comité científico, nos correspondía a quienes formábamos parte del comité visitar a las colegas que estaban haciendo la investigación de campo, primero en 10 entidades de la República elegidas ex profeso por un conjunto de características. Y bueno, pues para conocer directamente y de primera mano cómo estaban haciendo la investigación y qué estaban encontrando. Y una de las cosas que me preocupó muchísimo en este proceso fue conocer distintos campus de distintas universidades públicas y tener esta percepción de riesgo y de posibilidad de que en esos espacios tuvieran lugar muchas prácticas violentas más allá del acoso y el hostigamiento que ya sabíamos desde tiempo atrás que tenía lugar en las universidades. En ese proyecto siempre lo comento y lo comparto nuevamente con ustedes. Espero que nadie lo haya oído y si no me disculpan. Me quedó la inquietud de averiguar qué estaba sucediendo con los espacios universitarios en relación con el feminicidio, porque fue una beta que no pudimos seguir dado el tiempo corto que había para hacer esta indagación. Y el otro gran tema que me quedó como pendiente fue profundizar en lo que estaba sucediendo en relación con el feminicidio contra las mujeres indígenas en México. Entonces, estas dos inquietudes me han acompañado pues ya por 3 lustros y de alguna manera he ido aproximándome a ellos. Y la segunda gran motivación tuvo que ver con la presentación de la maestra María Teresa Rodríguez en el diplomado sobre feminismos en América Latina que impartimos regularmente en el CEICH. Y ella en ese momento era la responsable en Centroamérica del programa de ciudades seguras de ONU Habitat. Y cuando expuso el modelo, hizo un ejercicio de exploración, de observación en el espacio inmediato que rodea a la Torre 2 de Humanidades. Pensé, tenemos que traer esta investigación a la UNAM, tenemos que traer este modelo al campus para entender cómo es que se está viviendo la seguridad e inseguridad en los espacios públicos de la universidad, particularmente por las estudiantes, porque en ese momento consideramos, bueno, consideré y después compartí con quienes hicimos la investigación la idea de que serían quienes tuvieran mayores condiciones de vulnerabilidad frente a la violencia y la inseguridad. Entonces, bueno, pues convocamos a colegas no solamente del CEICH y del programa de investigación feminista, sino también de otras entidades de la universidad para poder conversar en relación con esta iniciativa. Y eso fue tomando forma primero a manera de un seminario y después ya formalizando un proyecto de investigación que fue auspiciado por PAPIT, en el que participamos investigadoras e investigadores de lo que entonces era el Programa Universitario de Medio Ambiente, del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, de la Escuela Nacional de Trabajo Social y del propio CEICH. Esto hizo que este fuera un proyecto interdisciplinario e interinstitucional que, bueno, formalmente para el PAPIT duró los 3 años que teníamos de financiamiento, pero la dinámica que tomó el propio proceso llevó a que prolongáramos un poco más la investigación empírica y después, bueno, la escritura y ya saben, darle forma a los resultados fue todo un desafío que llevó un poquito de tiempo. Entonces, bueno, lo que ustedes tienen en la pantalla es una numeralia de cuántas personas. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? ¿Lo podrían cerrar, por favor?
Parece que ya, ¿verdad? Les decía que ustedes tienen ahí la numeralia de cuántas personas participamos en el proyecto a lo largo de este tiempo y en algún momento que compartimos los avances y los resultados en el seminario internacional que el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México organizaba anualmente en torno al tema de ciudades seguras, se abrió la posibilidad de que un grupo de las estudiantes becarias que habían estado trabajando en el proyecto se incorporara también a un laboratorio social que impulsó el INMujeres para sistematizar la experiencia que estaba teniendo justamente la implementación del programa Ciudad Segura en la Ciudad de México. Y me gusta mucho decir esto porque el resultado del proyecto, además de los propios productos de la investigación, las tesis que se hicieron de licenciatura y de posgrado, pues derivó en la formación de un personal especializado para poder investigar temas sobre espacio público, espacio urbano, seguridad e inseguridad. Esta investigación la hicimos a manera de diagnóstico porque lo que nos interesaba era ponderar las condiciones de seguridad e inseguridad, no solamente para describirlas, sino para poder elaborar propuestas que hicieran de nuestros espacios mucho más libres y seguros. En ese sentido, tuvimos un conjunto de premisas, tanto teóricas como metodológicas, y partimos de que era de un interés central caracterizar esta idea de la seguridad desde una perspectiva no securitista, sino desde la perspectiva de los derechos humanos. Y por eso dimos un giro de las ideas de seguridad e inseguridad a el esquema de ponderar el derecho a la movilidad libre y segura, como se estaba conociendo, reconociendo y ejerciendo por parte de quienes integramos la comunidad universitaria y partíamos de que tenemos el derecho a conocer ese derecho. Partíamos también de que las personas debemos contar con las condiciones indispensables para ejercer ese derecho y en ese sentido, en el caso de la UNAM, una de las posibles interdependencias del derecho a la movilidad libre y segura tiene que ver con el derecho a la educación, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud, el derecho a la participación política, entre otros. Entonces, para nosotras, ver el estado del derecho a la movilidad libre y segura fue una suerte de alef, una suerte de punto de entrada para ver cómo se estaba articulando con estos otros derechos. Partíamos de que a nivel global y a nivel nacional, el Estado es quien debe garantizar el ejercicio de este derecho y por lo tanto está obligado a ofrecer condiciones normativas que lo habiliten en términos de políticas públicas, acciones institucionales, legislación y normatividad y promoción de la participación ciudadana y comunitaria, tomando en cuenta los elementos que se evalúan en relación con el estado de los derechos humanos y hicimos una analogía de estas responsabilidades del Estado con la responsabilidad que debería tener la UNAM en cuanto que institución pública para garantizar este derecho para todas y todos los universitarios. De ahí hicimos también un conjunto de elaboraciones y reelaboraciones en relación con la metodología, porque si bien el modelo de ciudad segura nos daba ya un piso y los 6 aspectos que describió Paula hace un momento en relación con la visibilidad, la iluminación, etcétera, están pautados en este modelo de ONU Habitat, nos parece importante hacer las adaptaciones necesarias al contexto del campus de Ciudad Universitaria y a la población, la movilidad, las actividades que se llevan a cabo en nuestra universidad y por razones de capacidad del equipo, de tiempo, de financiamiento, hicimos un recorte para ver básicamente
10 puntos de acceso y salida al campus central de Ciudad Universitaria y pusimos mucho énfasis en el análisis de lo que se conoce como el casco histórico de CEU, que es la parte patrimonial reconocida como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, y a partir de ahí hicimos una adaptación y ampliación de este modelo con base en una experiencia previa que tuvimos de analizar lo que se llama el Pasillo de las Ciencias, o se llamaba el Pasillo de las Ciencias, que es este paso del metro universidad hacia los programas universitarios y hacia el área de la Facultad de Ciencias, en efecto. Entonces hicimos ese primer ejercicio, después se sumó a la metodología que estábamos haciendo, siempre con la pretensión de que pudiéramos arribar a una posible investigación replicable, porque nuestra pretensión fue que esta investigación no se quedara solamente en Ciudad Universitaria y tampoco en este espacio restringido que vimos de Ciudad Universitaria, sino que pudiera ser útil para los otros campus de la universidad, y por eso me da muchísimo gusto compartirlo con ustedes que están en preparatorias y CCHs, porque estamos conscientes de que cada entidad de nuestra universidad tiene una problemática específica y que es indispensable analizar la relación de la población con el espacio para poder encontrar respuestas apropiadas a estos ámbitos sin dejar de tener puntos generales y puntos en común con el conjunto de la universidad. Y por último, pues nos parecía fundamental que esta metodología permitiera hacer una actualización constante de la investigación, porque suponíamos que sí habría posibilidades de que hubiera cambios y que pudiéramos ir evaluando esos cambios a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuáles serían las expectativas? Y por eso me parece interesante lo que planteó Paula en relación con Ana Ortiz. ¿Cuáles serían las posibilidades, las expectativas que se nos presentaban en relación con este derecho? Pues en primer lugar, que hubiera un acceso igualitario al territorio y a los espacios geográficos de la UNAM, que cualquier persona fuera capaz de moverse libremente y sin miedo en los espacios públicos y en el transporte público, en particular el que proporciona la propia universidad, que hubiera movilidad y visibilidad segura asociada con la infraestructura y las condiciones del hábitat que garanticen esto, y que todo esto se sumara o se sintetizara más bien en un conjunto de condiciones que permitan a las mujeres moverse libremente con respeto a su libertad, a su autonomía y a lo que llamamos su ciudadanía universitaria, es decir, al disfrute del conjunto de derechos específicos a los cuales debe tener acceso por ser universitaria. Sin embargo, lo que encontramos, pues no respondía plenamente a esto. Vale la pena decir que hicimos una investigación cualitativa y cuantitativa, una investigación mixta, en donde aplicamos observación directa, observación participante, levantamos cuestionarios, hicimos un levantamiento de entradas y salidas en los 10 puntos elegidos por horarios, mañana, mediodía y noche. Hicimos caminatas exploratorias y además grupos de conversación, de reflexión en torno a estas caminatas, y para ello buscamos tener grupos conformados de la manera más heterogénea y mixta posible. Si bien nuestro interés central era conocer la situación que afectaba de manera directa a las jóvenes estudiantes, nuestros grupos estuvieron conformados por mujeres, por hombres, estudiantes, pero también en algunos casos docentes y trabajadoras administrativas, así como personas que no pertenecen al ámbito universitario, pero que hacen uso del espacio y básicamente de las llamadas islas, esta gran área verde que está
está entre la torre de rectoría y la torre 2 de humanidades, sabiendo que es un espacio de libre acceso para la población de la ciudad y también de otros entornos, que es utilizada para la convivencia familiar, para encuentros, en fin, para un conjunto de actividades que no son universitarias propiamente, pero que encuentran en Ciudad Universitaria un espacio adecuado, o por lo menos lo encontraban hasta antes del confinamiento, aunque no sé ahora cuáles sean las condiciones, ya todo empiezo a verlo como antes de la pandemia y actualmente, entonces disculparán esa digresión. En esta heterogeneidad buscamos también que participaran personas que se reconocían como integrantes de la comunidad LGTB y personas indígenas y personas con algún tipo de discapacidad, porque partimos de la idea de que la población universitaria es sumamente heterogénea y que cualquier indagación en relación con el uso, con la sensación, la percepción de seguridad e inseguridad estaría íntimamente vinculada no solamente con la condición de género, sino con otras condiciones propias de la diversidad social, de la diversidad sexual y de la diversidad cultural. En este sentido, entonces, los resultados pues fueron que tendríamos que caracterizar al derecho a la movilidad libre y segura en la universidad como un derecho escindido por género, por condición étnica, por orientación o preferencia sexual y por discapacidad física. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay un disfrute universal del derecho a la movilidad libre y segura, sino que esto está sesgado por estas condiciones que les he comentado ahora. Es un derecho restringido, la movilidad está restringida de forma abierta o implícita por sesgos de género, pero también por prejuicios sexistas, por prejuicios clasistas, homófobos y heteronormados. Y en ese sentido, el trabajo con integrantes de la comunidad LGTB nos permitió conocer unas características del espacio público universitario que podrían pasar tranquilamente desapercibidas, dado que no se repara en lo que implica para esta población en particular. Hay, por lo menos en el momento que hicimos la investigación, podíamos caracterizar a la normatividad institucional de nuestra universidad como androcéntrica, porque, bueno, pues todavía hay mucho camino por recorrer para poder tener una política institucional de igualdad de género que se lleve a los hechos, que sea vivida por la comunidad y que pues ya de suyo esté avanzando en que las relaciones de género estén sí, revisando constantemente cuáles son los elementos del poder de dominio que están puestos en juego ahí, entre otras cosas. Fue una constante que entre la comunidad universitaria se reportara una percepción de desconfianza y temor hacia el personal de vigilancia UNAM, lo cual ha sido un tema en distintos momentos. La movilidad está limitada porque hay infraestructura inmobiliario urbano que privilegia la movilidad en vehículos desde 2 llantas en adelante, en detrimento de las personas que se mueven a pie. De hecho, muchos de los circuitos no tienen áreas para la movilidad peatonal y al interior de los espacios que analizamos también el respeto al área de la ciclopista, en fin, era muy relativo. Y esto afectaba de manera particular a personas con alguna condición física o de salud que dificultara su movilidad de manera autónoma. Como uno de los ejes que introdujimos de manera más fuerte fue el de la sustentabilidad, encontramos también que la movilidad está desfasada de la noción de sustentabilidad, tanto en el sentido ecológico como en el sentido social, y por eso llegamos a la conclusión de que es un derecho que está en proceso de construcción, que no es ampliamente conocido ni reconocido por quienes habitamos
ciudad universitaria de manera permanente y que por lo tanto hay mucho trabajo por hacer en la materia. A partir de todo esto y ya pensando en el conjunto de propuestas que podríamos hacer, distinguimos entre condiciones habilitantes y obstáculos. Condiciones habilitantes de la movilidad en términos de que sí se estuvieron haciendo a lo largo de los años que hicimos la investigación algunas adaptaciones urbanistas y arquitectónicas, pero también encontramos en el concepto central que utilizamos, que fue el de cronotopo de género, el cual hace alusión a la articulación entre tiempo, espacio y género como elementos que definen la manera como se vive y se experimenta el espacio, también una posibilidad habilitante, eh, fundamentalmente las estructuras sociales, pero sobre todo la identidad universitaria surgió como un elemento habilitante de la seguridad, porque en muchísimos momentos apareció la noción de que las personas se sienten más seguras dentro de ciudad universitaria porque saben que por pertenecer a la universidad alguien les puede socorrer en caso de riesgo, aunque esto era una percepción, no necesariamente algo que hubiera ocurrido en la práctica, pero al menos a nivel del imaginario funciona esta idea de identidad como una identidad que resguarda y que respalda. Y bueno, también las condiciones del hábitat pueden ser una de las condiciones habilitantes si se trabaja de manera muy fuerte en ellas. Y bueno, los obstáculos que encontramos, en primerísimo lugar, una cultura de género dominante en la cual la heteronormatividad, el sexismo, el androcentrismo están permeando ese cronotopo de género de manera constante. Nos encontramos con lo que consideramos en ese momento la privatización de los espacios públicos universitarios, aunque en la sesión que hicimos con las autoridades alguien propuso que más que privatización habláramos de la mercantilización de los espacios públicos, porque con toda la presencia de comercio establecido y no establecido, etcétera, se genera también un conjunto de condiciones de inseguridad, desde inseguridad sanitaria hasta inseguridad en relación con la violencia de género. Encontramos sesgos en en la normatividad universitaria y valdría la pena a lo largo ver qué es lo que se ha movido a lo largo de este último año con las modificaciones que se han hecho en nuestra institución y encontrábamos una debilidad de la ciudadanía universitaria porque lo que encontrábamos como identidad tenía que ver con pertenecer a la universidad y con pertenecer a alguna facultad, alguna escuela, algún centro e instituto, pero no se reconocían con toda claridad los derechos universitarios. Y por eso también encontramos como un obstáculo a considerar la ausencia de procesos educativos en materia de derechos humanos y particularmente también de derechos universitarios. Entonces, ¿cuáles son nuestras principales propuestas? Que hay que trabajar en habilitar el espacio para desarrollar y ampliar lo que encontramos como condiciones de seguridad, pero también para trabajar de manera muy decidida en lo que son las condiciones de inseguridad. Habría que trabajar en las normas e institucionalidad que permitan y garanticen la movilidad libre y segura. Pienso que ha habido un avance muy importante en materia de violencia de género, pero que falta trabajar todavía más en relación con la inseguridad, sobre todo, perdón, y también con la sustentabilidad, porque como bien señaló Paula, no se trata de rescatar un espacio, recuperarlo, mejorarlo y dejarlo así, sino que eso tiene que ser parte de un proyecto social compartido que lo mantenga sustantivamente a lo largo del tiempo y para eso se necesita fortalecer la comunidad universitaria a través de procesos de formación y hacia eso está encaminado nuestro modelo y de incentivar la investigación feminista sobre la universidad
que permita abundar en el conocimiento sobre las condiciones de desigualdad de género que se viven en todos los sentidos, en todos los aspectos, y a partir de ahí tener información muy bien documentada, diagnósticos muy bien documentados que permitan tomar decisiones para avanzar en algunas de las acciones que se tendrían que hacer. Entonces, el modelo que estamos proponiendo, que es este modelo de intervención participativa para el ejercicio del derecho de la comunidad universitaria a la movilidad libre y segura en la universidad, es un modelo fundamentalmente preventivo. Pensamos que siendo la educación el motivo central, la razón de ser central de la universidad, es indispensable tener una propuesta educativa preventiva en el más amplio sentido de la expresión, que priorice la educación en igualdad de género, en derechos humanos y que desde ahí vaya apuntando también a particularidades, que en este caso sería a educación en materia de seguridad universitaria, entendiendo esta como un bien común, no como un conjunto de medidas de seguridad controlada y dirigida, que es el modelo que ha privado en el país hasta nuestros días, sino como una seguridad que es parte de una responsabilidad compartida por quienes conforman la comunidad universitaria. Y en ese sentido hay muchos ejemplos que nos educan y claro, como yo trabajo tanto con colectividades de mujeres indígenas organizadas y estuvieron incluidas estudiantes indígenas en nuestra investigación, pienso que tenemos mucho que aprender de lo que es el cuidado entre todas y todos a partir de tener esa idea de bien común y de comunidad de la cual nos pueden enseñar mucho estas colegas y compañeras indígenas. Entonces, lo que tenemos es que pasamos del diagnóstico al modelo en términos de identificar las dimensiones de la intervención participativa, las categorías que orientarían la intervención, los ejes de la intervención, cuáles serían las personas con quienes trabajaríamos, pero también las instancias y los espacios de intervención socioparticipativa a través de programas y proyectos de intervención específicos. Y aquí tuvo un papel importantísimo la Escuela de Trabajo, la Escuela Nacional de Trabajo Social. Las dimensiones que proponemos para esta intervención participativa son las que ustedes ven en la pantalla: una intervención social, una jurídica y una de planificación. Las categorías, bueno, ahí las tienen colocadas, varias las he mencionado ya, pero sobre todo algo que nos interesa muchísimo es consolidar la idea de libertad, porque desde un punto de vista teórico no podemos pensar en políticas de igualdad que no estén apuntando o que no estén siendo apuntaladas por una noción fuerte de libertad y lo que implica que puede existir un ámbito, un ambiente en el que la libertad sea plena. Y por supuesto, estos ejes de intervención que tienen que ver con lo más subjetivo, que es la conciencia social, pasando por distintos momentos hasta las políticas específicas con perspectiva de género para construir espacios seguros, recuperando la diversidad. Esto es un poco ilustrar en quiénes estamos pensando. Estamos pensando en una perspectiva muy amplia, en donde intervienen, por supuesto, las autoridades, la estructura organizativa, pero también de manera muy importante quienes integran la comunidad universitaria, tanto en términos de estudiantado como de personal docente de investigación y trabajadoras y trabajadores administrativos. Estos son los programas que se plantearon. El programa Tenemos Derecho a la Movilidad Libre y Segura en la UNAM, construyendo relaciones sin violencia ni discriminación para una movilidad libre y segura, espacios y lugares para permanecer y transitar sin miedo en la universidad, y la comunidad universitaria comprometida por una movilidad libre y segura en la UNAM. La posibilidad de seguimiento a la implementación de este modelo pasaría
por valorar mediante indicadores cuantitativos y cualitativos los posibles cambios que se estuvieran generando a través de su aplicación para poder lograr esta movilidad libre y segura. Y termino con una foto del último día de trabajo del equipo hace unos cuantos años, en la fase de la investigación empírica. Me gusta mostrar esa foto porque no crean que solamente estaban sonrientes para la foto o porque ya habíamos terminado, sino porque realmente se conformó un equipo muy afable, con una enorme disposición para convivir, pero sobre todo con una enorme disposición para encontrar espacios de oportunidad para modificar las cosas dentro de nuestra universidad. Y bueno, pues por el momento hasta ahí llego. Patti, muchísimas gracias por tu exposición, por compartirnos este importante trabajo que además ya se hizo en la universidad y que, como comentabas tú hace un momento en tu presentación, es un trabajo que se hizo en Ciudad Universitaria, pero que por supuesto puede replicarse en otros espacios de la universidad y pues también con ello es una invitación a las y los participantes que están aquí, pues a aprovechar que ya está todo este trabajo desarrollado, todo este trabajo de investigación metodológica y todo este trabajo previo que se puede perfectamente aprovechar. Muchísimas gracias a ti, Patti. Muchísimas gracias otra vez, Paula, por compartirnos esta reflexión que le dio efectivamente una dimensión también conceptual para entender por qué es tan importante este trabajo con los espacios. Y pues con esto terminamos con las exposiciones de la sesión de hoy. Muchísimas gracias.